En Nochebuena, un padre millonario descubre a una niña en la basura. Su descubrimiento cambió todo. Javier Carrillo, un empresario de éxito en el corazón de Bogotá, disfrutaba de su espléndido penthouse como un rey en su castillo. Sin embargo, esta Nochebuena, el brillo de sus logros le resultaba distante y opaco. Su hija, Sofía, de 16 años, lo miraba con reproche, demandando su atención en lugar de los regalos caros. Mientras las luces de la ciudad destellaban con alegría, su hogar estaba lleno de una tristeza silenciosa. La soledad lo envolvía, un frío que nada podía calentar, como si un susurro interior lo guiara. Decidió salir a recorrer el antiguo vecindario donde creció. En su mente le resonaban las advertencias de Sofía: papá, no puedes comprarme. Solo quiero que estés aquí. Sin un objetivo claro, caminó entre calles adornadas de rojo y verde, sumergido en una atmósfera festiva que no lograba comprender. La música navideña sonaba por doquier, pero su corazón palpitaba angustiado. La vida que había construido, llena de exitosas transacciones, lo había alejado de lo que realmente importaba, su familia. Al pasar por una esquina, la vista de rostros familiares le trajo una tristeza aún mayor. Familias unidas en la calidez de una cena, mientras él recordaba los sacrificios de su propia infancia. Pero un giro inesperado lo llevó hacia un rincón sombrío. Allí, acurrucada entre la basura, una niña pequeña miraba al mundo con ojos grandes y asustados. Su nombre era Valentina, y su mirada triste atravesó el alma de Javier. Ella temblaba de frío, cubierta de suciedad, una imagen que congeló todo lo que había considerado importante. Ese es mi abrigo, murmuró Javier mientras se arrodillaba, su corazón latiendo con fuerza. La pequeña le contó que había estado sola en la calle, abandonada por su madre. A medida que hablaba, Javier sintió cómo su vida se sacudía. ¿Cómo había sido capaz de ignorar a aquellos que realmente lo necesitaban? Él, que había luchado tanto, se convirtió en el hombre que no podía volver a casa, el padre ausente abrazado al oro y los contratos. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La noche se tornaba más oscura y Javier se debatía entre dos mundos, su hija o esta niña sin hogar. Cuando regresó al lujoso penthouse, encontró a Sofía sentada en la sala, vestida de nostalgia, envuelta en la tristeza de un padre que nunca estaba. La conversación ardió en tensión. Sofía le dijo: papá, ni siquiera sabes cuánto te extraño. Fue un golpe directo al corazón de Javier. Con cada palabra, su vida material se desvanecía ante la urgencia de su relación. El teléfono sonó, interrumpiendo el silencio. Era el refugio que le había prometido a Valentina. Pero, ¿qué debería hacer? La luz de la realidad lo abrumaba. La imagen de esa niña vulnerable y la decepción de su propia hija se enfrentaban en su mente. La Navidad ya no sería la misma. Esta Nochebuena, más que nunca, debía elegir entre redimirse o seguir sumergido en la soledad de su éxito. ¿Lograría finalmente reconectar con su dolor y tomar una decisión que marcaría su vida para siempre? La sala estaba en silencio, pero en la mente de Javier, los ecos de su elección rugían. Sofía aún no miraba, y en sus ojos había un mar de emociones, desilusión, tristeza y un destello de esperanza que él temía aplastar. Con el teléfono vibrando entre sus manos, Javier sintió el peso de la decisión presionando sobre su pecho como un ladrillo. ¿Qué te pasa, papá?, preguntó Sofía, su voz temblando, mientras cada segundo se tornaba más pesado. ¿Tu trabajo otra vez? ¿Es eso lo que te importa más que yo? No, Sofía, no es eso. Las palabras se atascaban en su garganta. Las luces de la ciudad brillaban por la ventana, testigos mudos de su batalla interna. En lugar de respuestas, encontró excusas, pero en su interior, una chispa de claridad emergía. Te he fallado, admitió, sus ojos húmedos reflejando su dolor. Me he dejado llevar por un camino equivocado y he puesto el dinero antes que a ti.
Un silencio incómodo llenó el espacio mientras Sofía procesaba lo que su padre acababa de confesar. Si quieres cambiar, entonces hazlo. No lo intentes de nuevo si no es en serio, respondió Sofía, su voz firme, pero con rasgos de compasión. Con un suspiro profundo, Javier se levantó, sintiendo como cada instante que pasaba hacia una decisión lo acercaba más a un despertar. Sabía que Valentina lo necesitaba, pero también que su hija necesitaba un padre presente. Se giró hacia la puerta, preparándose para salir de nuevo, decidido a buscar a esa niña que había dejado una huella imborrable en su corazón. Esa decisión lo llevó a las calles heladas de Bogotá, envuelto en una brisa nocturna que traía ecos de risas y celebraciones a distancia. Mientras caminaba hacia el refugio donde había prometido llevar a Valentina, la imagen de su infancia brilló en su mente, iluminando recuerdos de momentos en familia que no quería olvidar. El camino que solía recorrer en su niñez ahora parecía un laberinto de emociones. La música navideña que resonaba a su alrededor ya no sonaba igual. Había un nuevo significado en el aire, la posibilidad de cambio. Tras demorarse en el umbral del refugio, sus manos temblaron. Javier sentía que su corazón latía con la intensidad de un nuevo comienzo. Dentro, la visión de Valentina encorvada en una esquina, rodeada de mantas viejas, lo hizo detenerse en seco. Ella levantó la mirada, buscando familiaridad entre aquellos rostros. Cuando sus ojos se encontraron, un torrente de sensaciones inundó a Javier. Era como si el universo entero lo estuviera empujando hacia adelante, hacia ella. Valentina, dijo con suavidad, caminando hacia ella. La niña parpadeó, aún llena de temor. Soy Javier, vengo a llevarte a un lugar seguro. Sus palabras tenían un aire de promesa, pero también de responsabilidad. ¿De verdad? ¿Tú no te irás? La pregunta que salió de los labios de Valentina lo golpeó tan fuerte que tuvo que contener la respiración. No, promesa. No me iré, aseguró, la firmeza en su voz la envolvió con calidez. Él era un hombre de negocios, pero ahora era un hombre que deseaba construir conexiones reales. Fuera del refugio, la Navidad brillaba con fuerza, y Javier sentía que estaba reencontrándose no solo con Valentina, sino también con la esencia de ser un padre. Sin embargo, en su mente, una sombra surgió. ¿Cómo reaccionaría Sofía al enterarse de que tenía una nueva responsabilidad? ¿Podrían ambas chicas encontrar un espacio en su vida? Con el corazón acelerado y la esperanza renovada, Javier sabía que su viaje apenas comenzaba y la verdadera prueba estaba por venir. Volver a casa era tan solo el primer paso, lo que enfrentarían juntos en el futuro sería la verdadera aventura. Pero mientras se alejaba, un pensamiento le atravesó la mente. ¿Y si todo lo que había planeado se desmoronaba de nuevo? Su camino hacia la redención y la familia comenzaba con incertidumbre, y, por un breve momento, se preguntó si alguna vez lograría recuperar la confianza de Sofía. Las calles de Bogotá eran un mosaico de luces, el aroma de la comida callejera se entrelazaba con el sonido lejano de villancicos. A medida que Javier caminaba, sentía que, a cada paso, dejaba atrás un peso del pasado. La mirada de Valentina lo perseguía, esa chispa de esperanza que él había prometido no apagar. Al llegar a su vehículo, se dio cuenta de que su mente no dejaba de girar en torno a Sofía. ¿Cómo entendería su elección? Mientras conducía, su corazón palpitaba por el tiempo perdido y las oportunidades que aún estaban por llegar. El trayecto se sentía eterno, cada semáforo en rojo parecía ser un recordatorio de que la espera no había hecho más que comenzar. En su mente, una batalla se libraba, la lección que había aprendido sobre ser un buen padre contra la ansiedad de decepcionarla de nuevo. Al llegar a casa, el hogar brillaba con decoraciones navideñas, un espectáculo visual que dolía, porque sabía que había estado ausente. La risa de Sofía, aún resonando en su memoria, parecía clara, pero también distante. Con cada paso hacia la puerta, una mezcla de pánico y determinación lo llenaba. Era el momento de llevar a Valentina allí, era una decisión que transformaría su vida para siempre. Al abrir la puerta, Sofía estaba recostada en el sofá, su mirada perdida en el teléfono. El ambiente era frío a pesar del calor que despedían las luces brillantes. Javier sintió que el aire se volvía denso. Sofía, comenzó, su voz temblando al pronunciar su nombre. Ella levantó la vista, dejando caer el teléfono,
sus ojos se llenaron de preguntas. ¿Dónde estabas?, preguntó, una mezcla de preocupación y desconfianza en su tono. Javier se mordió el labio, recordando cómo había hecho una promesa en el refugio, una promesa de no volverse a ir. Sin embargo, lo que tenía que decir era mucho más complicado. Traté de encontrarme a mí mismo, y encontré a alguien. Una niña, respondió, cada palabra era una piedra que caía en el lago de emociones compartidas. Sofía frunció el ceño, la confusión en su rostro hacía eco de su propio miedo. ¿Una niña? ¿Qué significa eso? La indignación empezaba a vislumbrarse en sus ojos. Javier sintió una punzada en su pecho. Sabía que no sería fácil. Su nombre es Valentina. Vive en un refugio, y no tiene familia. La quiero llevar aquí, a casa. Solo por un tiempo. Necesita ayuda. Quiero ser su padre, también, confesó Javier sin poder contener la sinceridad de sus sentimientos. Y yo, la voz de Sofía apenas se alzaba por encima de un hilo de lágrimas. ¿Qué pasa conmigo? ¿Soy solo una más? Las palabras le desgarraron el corazón a Javier, cada sílaba era un recordatorio de lo frágiles que podían ser las relaciones. No, Sofía, por favor. No quiero que te sientas así. Tú eres lo más importante, siempre lo has sido. He fallado mucho, y no quiero seguir perdiéndote, imploró Javier, su voz temblando con intensidad. Pero, papá, esto no es justo. No entiendo cómo quieres ayudar a una niña que no conoces y, al mismo tiempo, hacerme sentir como si me estuvieras reemplazando. Sus ojos eran como espejos, reflejando el dolor y la culpa que Javier sentía. Javier sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Prometo que no es así. Quiero que todas seamos una familia. Todos merecen un hogar. El silencio se apoderó de la habitación, y cada minuto que pasaba se tornaba más pesado. Javier sabía que necesitaba encontrar la manera de unir a ambas chicas. Pero en el fondo, una voz susurraba dudas, había llegado demasiado lejos como para recuperar la confianza de Sofía, mientras los contrastes entre su pasado y presente se agolpaban en su mente. Javier se dio cuenta de que el verdadero desafío apenas comenzaba. Las luces de la Navidad brillaban tanto afuera como adentro, pero a pesar de la calidez del hogar, un escalofrío recorrió su espalda. Si decides que Valentina se quede aquí, lo haré, pero no será fácil. Tendremos que enfrentar esto juntos, dijo Sofía, su mirada estaba fija en su padre. Javier sabía que la batalla aún estaba por librarse, y su corazón latía con fuerza al pensar en lo que vendría. El camino hacia una nueva familia no era sencillo. En la mezcla de emociones, Javier sintió una chispa de esperanza. Tal vez, solo tal vez, podrían encontrar la manera de superar sus diferencias. Pero una pregunta lo asaltó con ferocidad: ¿sería suficiente el amor para unir sus corazones? El sonido de una nueva notificación en el teléfono de Javier interrumpió sus pensamientos. Al mirar, el rostro de Valentina apareció en la pequeña pantalla. Con un escalofrío, pensó en su responsabilidad renovada. ¿Aceptaría Sofía esta nueva dinámica? Y, mientras enfrentaban juntos el futuro, ¿qué secretos acechaban entre ellos? El aire se llenó de una tensión palpable mientras Javier miraba la pantalla de su teléfono, indeciso entre dos mundos. En su mente, Sofía y Valentina chocaban como dos fuerzas opuestas, cada una reclamando su atención y amor de maneras distintas. ¿Vas a responder?, preguntó Sofía, sus ojos en el dispositivo que parecía arder en la mano de su padre. Javier sentía como el tiempo se detenía, pero no podía dejar de pensar en Valentina, en su risa frágil y su mirada de esperanza. Contestar el mensaje se sentía como abrir una puerta a lo desconocido. «Es Valentina», susurró Javier, como si ello fuera suficiente para explicar todo. La expresión de Sofía se tornó más dura. «¿Y quieres que se quede aquí, sin preguntar cómo me siento? ¿Sin saber si yo quiero eso?» La furia empezaba a mezclarse con la tristeza, creando una tormenta perfecta de emociones. «No quiero forzarte a nada, Sofía. Solo quiero que entiendas que yo no puedo dejarla sola. No puedo. No después de haber estado en esa situación yo mismo», su voz tembló al recordar su propio pasado. «Eso no es justo.
Solo te has preocupado por tu salvación y ahora quieres salvar a otra persona. ¿Y yo, Javier? ¿Yo qué? La pregunta la desgarró, pero también lo hizo a él. Había fallado en escucharla antes, y ahora una nueva necesidad competía por ocupar el espacio que él debía llenar. Te prometo que seré un padre para ti también, Javier dijo, intentando que su voz se mantuviera firme. Valentina necesita cariño, seguridad. Igual que tú aún subestimas lo que significas para mí. Sofía bajó la mirada, sintiendo que la decepción desgarraba su corazón. Pero, ¿cómo lo vamos a hacer, papá? No va a ser fácil llevar a una extraña a nuestras vidas, respondió, casi en un susurro. El silencio se instaló en la habitación, lleno de palabras no dichas. Javier se acercó a ella, tratando de romper la barrera entre ellos. Entiendo que tienes miedo. Este es un cambio grande para nosotros. Pero estoy aquí, y siempre estaré, aunque a veces no lo parezca. Sofía se volvió hacia él, sus ojos llenos de chispas de frustración. ¿Y si no funciona, Javier? ¿Qué pasará si todo se vuelve un caos? ¿Si Valentina no se siente como parte de esto? ¿O si esto me aterra tú terminas eligiéndola a ella antes que a mí? Las palabras de Sofía le atravesaron el pecho como una flecha. No voy a elegir, Sofía. Nunca te dejaré de lado. Las dos pueden ser parte de mi vida, y yo parte de la suya. Pero las dudas seguían acechando. ¿Podrían las tres encontrar la armonía en medio del caos? La pregunta se mantenía en el aire, flotando como un espectro que no podía ignorar. La Navidad era momento de unión, pero cada vez más sentía que la suya se alejaba. Finalmente, Sofía suspiró. Si decides traerla a casa, lo haré, pero te lo advierto. No será fácil y probablemente habrá días muy complicados, admitió, abriendo un rayo de esperanza. Esa rendición de Sofía le devolvió un plato menos en su corazón. Javier asintió, sabiendo que era solo un pequeño paso hacia adelante, pero un paso que no podría dar solo. No tienes que lidiar con esto sola. Estoy contigo, afirmó, su mirada le decía que iba a luchar por superar cualquier obstáculo. De repente, un sonido interrumpió sus pensamientos, la notificación de un mensaje. ¿Es de Valentina de nuevo?, preguntó Sofía, mientras la curiosidad empezaba a reemplazar a la tensión en la habitación. Sí, murmuró Javier, abriendo el mensaje con el corazón en la garganta. Lo que vio lo dejó sin aliento. Ella está en el refugio y dice que se siente sola. Su fiesta de Navidad está a punto de comenzar y no tiene con quién compartirla. Sofía alzó la vista, su curiosidad transformada en preocupación. ¿Qué vamos a hacer? El futuro parecía más incierto que nunca. Javier sintió que el peso de su elección se volvía mucho más pesado. Tenemos que ir, Sofía. Valentina no debería estar sola esta noche. Mientras ambos se preparaban, un nuevo dilema atormentaba a Javier. ¿Podrían realmente ayudar a Valentina y, al mismo tiempo, sanar su propia relación? La incertidumbre lo estrujaba, pero el amor que sentía por ambas mujeres tenía que guiarlo. ¿Acaso el destino les tendría preparada una nueva sorpresa esa noche? Se sintió a punto de entrar en la nueva tormenta que batiría sus corazones. ¿Estaban listos para lo que encontrarían en el refugio? El viento soplaba con fuerza mientras Javier y Sofía se metían en el coche. La fría noche de Navidad se apoderaba de la ciudad, y las luces parpadeantes de los adornos navideños brillaban a lo lejos, ofreciendo un contraste casi irreal con la inquietud que sentía en su interior. Javier sabía que no era solo un viaje al refugio, era un viaje hacia lo desconocido, donde el amor, la esperanza y, de alguna manera, el dolor podrían entrelazarse de formas inesperadas. Sofía guardó silencio, mirando por la ventana mientras el paisaje pasaba volando. Su corazón estaba lleno de incertidumbre. ¿Tú crees que Valentina realmente quiere pasar la Navidad con nosotros?, preguntó, rompiendo el silencio finalmente. La preocupación se reflejaba en su rostro. No lo sé, pero creo que necesitamos intentarlo. No podemos dejarla sola. Imagínate cómo se siente, respondió Javier, tratando de infundir confianza tanto en su hija como en sí mismo. Las palabras colgaron en el aire. Era una situación delicada para todos, y el peso de una decisión recaía sobre sus hombros.
Al llegar al refugio, la escena se reveló ante ellos, un grupo de personas, algunos envueltos en mantas y otros sentados en bancos de metal mientras esperaban la cena navideña. El aroma de comida caliente y dulces envolvía el ambiente, pero el rostro de cada persona mostraba una historia diferente, cada una repleta de desafíos. ¿Y ahora qué hacemos? Sofía dejó escapar, sintiéndose de repente abrumada por la realidad que se desplegaba ante sus ojos. No lo sé. Solo busquemos a Valentina, dijo Javier. Ambos comenzaron a buscar entre la multitud, su corazón latiendo cada vez más rápido. Fue entonces cuando la vieron, sentada en una esquina, desconectada de la alegría a su alrededor, con la mirada perdida. Con un intento de hacerlo parecer natural, Javier hizo una señal a Sofía y se acercaron. Hola, Valentina, comenzó Javier, tratando de que su voz sonara cálida. Ella levantó la vista, y según la expresión en su rostro, supo que no estaba segura de cómo reaccionar. No quería molestarlos, murmuró Valentina con los labios temblorosos. Era un susurro lleno de inseguridad y miedo. Valentina, no estás molestando. Queremos que estés con nosotros, Sofía intervino, su voz más firme de lo que se sentía. Te invitamos a pasar la Navidad juntos si quieres. Una mezcla de sorpresa y esperanza iluminó los ojos de Valentina, y por un segundo, Javier vio lo que realmente significaba esa conexión. Pero luego, la duda volvió a cruzar su rostro. No sé si debería. No tienes que sentirte así. Solo queremos que sepas que no tienes que estar sola en este momento, Javier respondió con sinceridad. Este es un momento para compartir, y no seremos completos sin ti. La negación de Valentina giró en su mente como una tormenta, y la tensión en el aire se intensificó con cada segundo que pasaba. Sofía extendió su mano, como un gesto simple que podía significar el comienzo de algo nuevo. Siempre hay lugar para ti en nuestras vidas. Por favor, puedes pensar en ello, añadió Sofía, su voz temblando solo un poco. Un instante de silencio se apoderó de ellos mientras Valentina luchaba contra sus miedos. La habitación, ahora llena de risas y música, parecía apagarse a su alrededor. ¿Si vengo y si no les gusto? Las dudas erosionaban la esperanza, y Javier sintió como su corazón se desmoronaba. Justo cuando pensó que Valentina se alejaría, la niña dio un paso adelante, siendo abrazada por el cálido resplandor de un árbol de Navidad. Está bien, puedo intentarlo, murmuró Valentina, su voz aún temblando, pero ahora iluminada por la posibilidad. Javier y Sofía intercambiaron miradas de alivio y alegría. Pero mientras la pequeña daba un paso hacia ellos, un grito se oyó al fondo. Un hombre, visiblemente alterado, gritaba asustado y señalando al interior del refugio. «Alguien ha robado mis cosas». El pánico se extendió como un rayo y todos se agitaron. Sofía, asustada, aferró la mano de Javier con fuerza, y él, consciente de que tenían que actuar, se giró hacia Valentina. ¿Estás bien? Mantente cerca, le dijo, pero en el fondo, se preguntaba, ¿esto era solo el comienzo de un caos mayor para esa noche? El refugio se transformó de un lugar acogedor a un campo de batalla de emociones. La tensión era palpable y el alboroto envolvió a Javier y Sofía. Miradas de temor, murmullos confusos y pasos apresurados hicieron eco en el ambiente. Valentina, atrapada entre la incertidumbre y el miedo, se quedó a su lado, con su mano pequeña aferrada a la de Sofía. ¿Qué hacemos?, preguntó Sofía, su voz temblando mientras escaneaba la multitud que comenzaba a entrar en pánico. No podemos quedarnos aquí. Necesitamos encontrar ese hombre y averiguar qué está pasando, respondió Javier, sintiendo cómo la adrenalina empezaba a bombear en sus venas. Durante un breve instante, el caos lo envolvió, pero sabía que tenían que actuar. Caminando con pasos firmes, se adentraron entre los grupos dispersos. La atmósfera se tornó más oscura al escuchar los sollozos y gritos de quienes se sentían perdidos. Había niños cubiertos con mantas, adultos nerviosos que miraban hacia todos lados, y una sensación inminente de desesperación. ¿No crees que podemos ayudar? Tal vez alguien sepa más de lo que pasó, dijo Sofía, intentando mantener la calma mientras impulsaba a Valentina a seguirles. Es posible, pero primero debemos averiguar las circunstancias.
Necesitamos que esto no se convierta en algo peor, contestó Javier, muchas veces sintiéndose perdido él mismo en medio de esta explosión de emociones. De pronto, un grupo de voluntarios intentó calmar la situación, pidiendo un poco de silencio. Entre ellos apareció un hombre mayor, de voz fuerte y mirada compasiva, que comenzó a hablar con autoridad. Escuchen. La Navidad es para reunirnos, no para pelearnos. Esto es solo un malentendido. ¿Quién tiene información sobre el robo? Valentina, observando con ojos grandes e inconscientes de su miedo, empezó a sollozar. Javier se agachó a su altura, acariciándole la mejilla. Todo va a estar bien, te lo prometo. Estamos aquí contigo. Valentina inspiró hondo y asintió, aunque aún se sentía derrotada por la situación. Justo en ese momento, un murmullo atrapó su atención. Javier y Sofía se giraron hacia la voz de una mujer, que había encontrado algo en el suelo. En sus manos, sostenía una pequeña bolsa, algo desgastada y polvorienta. Esto se parece a lo que el hombre perdió, exclamó la mujer, su voz temblando con emoción. Estaba cerca de la mesa de postres. El hombre que había perdido sus pertenencias se acercó apresuradamente. Su expresión era un cóctel de ansiedad y esperanza. Eso es mío, gritó, su tono revelando un atisbo de alivio. Sin embargo, al abrir la bolsa, sus ojos se llenaron de confusión, no era lo que esperaba encontrar. Dentro de la bolsa había juguetes, algunos rasguñados y otro tipo de objetos personales, pero también había una carta arrugadita. A medida que el hombre leía la carta, su rostro cambió. Un destello de reconocimiento y tristeza cruzó sus ojos, mientras se daba cuenta de que esos objetos no eran solo cosas robadas, sino recuerdos de alguien que había perdido mucho. El silencio se apoderó del refugio mientras todos esperaban, con la atmósfera cargada de una tensión emocional. Periodos de silencio dejaron paso a la rotura del hielo de las primeras lágrimas. Esto era de mi hermana, murmuró el hombre con voz quebrada, dejando caer la carta. La revelación involucró a todos en el refugio, convirtiéndolo en un momento de conexión más profunda que cualquier celebración. Valentina, aún atenta a la escena, tomó la mano de Sofía y Javier, y un hilo de compasión los unió en ese instante. De repente, Javier sintió que la calamidad que había comenzado se transformaba en una chance de sanación y conexión. Mientras todo el mundo se acercaba, una idea surgió en su mente. Tal vez esa Navidad no solo se trataba de lo que perdieron, sino también de lo que podían recuperar juntos. Sin embargo, antes de que pudiera avanzar en su pensamiento, un ruido atronador se escuchó al fondo. Varios hombres entraron corriendo, pidiendo a gritos que se alejaran del lugar. ¡Corred! Todo. Se está desbordando. Quema todo lo que está. Javier miró a Sofía y Valentina y, con la urgencia de la noche apremiante, supo que tenían que actuar rápido. Vamos. Hay que salir de aquí y protegernos, les gritó, mientras comenzaban a empujar hacia la salida. La Navidad, que había empezado como un regreso a la esperanza, estaba a punto de convertirse en una noche escalofriante. ¿Y si esto era solo el comienzo de un caos que ya no podían detener? Un soporífico aire frío entró en el refugio mientras Javier, Sofía y Valentina corrían hacia la salida. El pánico que antes era un murmullo ahora se había transformado en un griterío ensordecedor. Las luces resplandecientes de Navidad parecían burlarse de la desesperación que había invadido el ambiente. La oscuridad se hacía cada vez más densa, intentaban abrirse paso entre la multitud, que parecía desmoronarse a su alrededor. ¿Por dónde?, preguntó Sofía, sus ojos reflejando el miedo a medida que buscaban una ruta de escape. La inquietud de Valentina resonaba en su agarre, apretando la mano de su madre con fuerza. Por allí. Hacia la salida, gritó Javier, señalando con determinación. Sabía que los instintos de supervivencia debían prevalecer. Las imágenes de las pertenencias perdidas ocupaban los pensamientos de todos, pero en ese momento, solo importaba salir de allí. Mientras corrían, Javier notó a varias personas que intentaban formar un círculo de protección en medio del tumulto, tratando de ayudar a aquellos que se habían caído o que estaban paralizados por el miedo. «Debemos ayudar», exclamó de repente, sintiendo que su corazón latía con fuerza. Algo dentro de él lo empujaba a no dejar a nadie atrás. Sofía dudó por un momento, pero al ver a Valentina asustada,
comprendió que no podían dejar a nadie incapacitado. Vamos. Hay que asegurar que todos estén bien, dijo, reafirmando su decisión mientras se dirigían al centro del caos. ¿Voluntarios a esta hora? Javier bromeó, aunque su expresión era seria, su lado ingrato no podía evitarlo. Este giro en la noche no era lo que habían imaginado. Pasando entre cuerpos agitados, encontraron a una mujer mayor sentada en el suelo, con lágrimas surcando su rostro. Ayúdenme mi nieta, no la encuentro, balbuceó, la angustia en su voz atravesando a Javier y Sofía. Estaremos contigo. Vamos a encontrarla, dijo Javier, sin dudar. Mientras intentaban calmarlas, Valentina escuchó una pequeña voz llamando. La niña, escondida detrás de una mesa, miraba, aterrorizada, al tumulto. Ahí está. Valentina corrió hacia ella y la levantó, sintiendo cómo su pequeño cuerpo temblaba. Ya todo está bien. Estás a salvo. La niña, entre sollozos, se aferró a Valentina como si fuera una tabla de salvación. Mientras Sofía ayudaba a la mujer mayor a levantarse, Javier se giró para verificar que la calle estaba libre. En ese momento, el estruendo de la salida del refugio llegó a sus oídos. Escuchen todos. La calle está despejada. Vengan. Desplácense rápidamente, la voz de un voluntario resonaba en el aire. Esa llamada era una luz en medio de su tormenta. Vamos, vamos, gritó Javier a los que aún dudaban. No hay tiempo que perder. Con la multitud agolpándose en la salida, Javier y Sofía aseguraron a las mujeres y la niña en su camino. Las luces de Navidad brillaban en el exterior, y aunque el horror continuaba, había briznas de esperanza en sus corazones mientras se aventuraban hacia el aire frío, pero la calma fue breve. Cuando finalmente salieron a la calle, vieron la escena devastadora, el bullicio del caos se transformó en lloros y gritos que resonaban en la noche. 3 camiones de bomberos ya habían llegado. ¿Qué está pasando?, preguntó Javier con voz baja, temiendo lo peor. A medida que una niebla oscura se levantaba, lo peor que temía fue confirmado. Un gran mercado, apenas a unos cientos de metros, ardía en llamas, cada rugido creando una memoria imborrable en sus corazones. La noche mágica de Navidad se había convertido en un giro inesperado, algo que ninguno de ellos había previsto. Conmoción, tristeza y miedo empezaron a agolparse en sus pechos ante el espectáculo inimaginable. Debemos volver y ayudar. No podemos dejar que sigan solos. Sofía luchaba con sus emociones mientras observaba el fuego devorador, pero, justo cuando estaban a punto de cambiar de rumbo, un grito rompió el aire de la noche. No lo hagan. Alguien ha encontrado algo que podría cambiarlo todo. Valentina se aferró a la mano de su madre, mientras Javier miraba a su alrededor, preguntándose qué podrían haber encontrado. Cada segundo contaba, y un suspense inaguantable se apoderó de todos ellos. ¿De qué se trata?, preguntó Javier, ya en un estado de alerta total. La incertidumbre se cernía sobre ellos y la noche prometía más sorpresas. ¿Qué era eso que podría transformar la desesperanza en una oportunidad inesperada? La multitud se agolpaba alrededor de un grupo de voluntarios que estaban organizando las labores de rescate, mientras las llamas del mercado iluminaban sus rostros con un fulgor anaranjado. Javier estaba a la espera, el corazón latiendo aceleradamente. La noche que debía estar llena de risas y festividades se había convertido en un rincón de pesadilla, donde la esperanza y el miedo se entrelazaban en cada grito y llanto. ¿Qué es eso que han encontrado?, preguntó Sofía a un joven que parecía estar al mando. Sus ojos estaban desorbitados por la ansiedad, tratando de descifrar el mensaje en el aire. El joven, agitado por la presión del momento, apenas pudo articular. Un hombre encontró una caja en medio de las ruinas. Dijo que había algo dentro que podría cambiarlo todo. La incertidumbre se exacerbaba, mientras poco a poco, la multitud se arremolinaba alrededor del chico, empujándose por saber más. Valentina, aún aferrada a su madre, sentía cómo su pequeño cuerpo se llenaba de adrenalina. Mientras tanto, Javier, impulsado por un instinto casi primitivo, se abrió paso hacia el centro del grupo que se formaba. «Por favor, déjenme ver», gritó, casi suplicando. La curiosidad y la esperanza comenzaban a cocerse en su estómago. ¿Qué podría haber en esa caja?
Y como podría ayudar a toda la gente que miraba el fuego con impotencia, finalmente, el grupo se deshizo, revelando una caja de madera vieja, llena de polvo y cenizas, que estaba apoyada en el suelo. El hombre que la había encontrado se agachó y la abrió con cuidado. Dentro, los ojos de todos se abrieron, maravillados. Había cartas, fotografías antiguas y un par de viejos brazaletes de oro. Su destello parecía un faro en medio de la oscuridad. Esto era de alguien que vivía aquí, dijo el hombre con voz entrecortada. Parece que se ha perdido todo, pero tal vez, solo tal vez, podamos encontrar a sus dueños. La atmósfera cambió. La desesperación se transformó en una chispa de energía. Las cartas traían consigo nombres y direcciones, y pronto, la gente se dividió en grupos, moviéndose entre el caos con un propósito renovado. Podían hacer algo, aún en medio de la tragedia. En la búsqueda de aquellos que habían sido devastados por el fuego, se hizo evidente que también estaban creando una comunidad, algo nuevo y vital a partir de la tragedia. Vamos, tenemos que ayudar, exclamó Sofía, empujando a Valentina hacia adelante. Javier la siguió. Se sentía contagiado por la emoción, era como si una misión hubieran encontrado, una razón para sanar la herida abierta en la noche de Navidad. Mientras se distribuían y buscaban a quienes necesitaban apoyo, Javier no podía dejar de pensar en lo que podría haber sucedido si no hubieran salido del refugio, si no hubieran ayudado a los demás. Cada uno llevaba consigo un peso único, una historia que deseaban recuperar. Entonces, regresando a donde estaba la caja, Javier se agachó y tomó uno de los brazaletes. Mientras lo sostenía a la luz de las llamas, un destello de algo más allá de lo material le iluminó la mente. ¿Y si el descubrimiento de esta noche era solo el comienzo? Nosotros también estamos perdiendo algo, murmuró Valentina, cambiando su atención hacia su madre. Pero quizás podemos encontrarlo juntos. Javier asintió, con el corazón golpeando en su pecho. Quizás no todo estaba perdido. Quizás el fuego solo había limpiado el camino para algo nuevo. Pero entonces, una sirena rompió el aire, acallando los murmullos de la multitud. Esperen, dijo un hombre de la organización de rescate, su rostro pálido y serio. Recibimos un reporte de que hay más personas atrapadas en la escena. Tenemos que actuar rápidamente. El tiempo se detuvo, y la incertidumbre llenó la noche una vez más. Las miradas se cruzaron, y la determinación se abrigaba en sus corazones. Iban a tener que elegir, ayudar a aquellos que aún estaban en peligro o seguir tras el rastro de un futuro incierto. Las decisiones se tornaban críticas. Javier miró a Sofía y a Valentina. ¿Qué hacemos? ¿Ahora? La pregunta flotó en el aire, como el eco de una revelación aún no descubierta. ¿Seguirían su camino en busca de lo desconocido? La respuesta llenaba de tensión la atmósfera, mientras la noche se preparaba para desvelar un nuevo capítulo en su historia. Una tensión palpable se cernía sobre la multitud. Javier sintió como sudor frío perlaba su frente. Había tanto en juego. Mientras el sonido distante de la sirena resonaba como un tambor ominoso y constante, Sofía, con una mirada decidida, rompió el silencio. Debemos ayudar. No podemos dejar a nadie atrás, dijo, su voz firme a pesar de las circunstancias. Javier sintió que esa determinación se colaba en él, alimentando su valentía. Miró a Valentina, cuyos ojos reflejaban una mezcla de miedo y esperanza. Vamos, pequeña, dijo Javier, tomando su mano con suavidad. Juntos iremos a ayudar. Moviéndose como una extensión de la multitud, se unieron a un grupo que estaba organizándose para la búsqueda. Una chispa de compromiso había encendido la noche. Cada persona a su alrededor parecía decidida a arriesgarse, a enfrentarse al horror y, tal vez, a encontrar un atisbo de esperanza entre las cenizas. La búsqueda se tornaba en un acto de valentía colectiva. Mientras se dirigían al lugar del siniestro, las sombras de los edificios carbonizados se alzaban como soldados caídos. La escena era surrealista, Javier nunca había visto nada igual. La vida y la muerte bailaban como lienzos opuestos en un rincón olvidado de la celebración. En el lugar señalado por los rescatistas, hombres y mujeres trabajaban bajo una luz halógena que parpadeaba, reflejando el miedo y la urgencia.
Javier se encontró junto a Sofía y Valentina, ayudando a llevar escombros y ladrillos. Ese esfuerzo compartido llenaba los corazones de una calidez inesperada. Mientras despojaban la escena de su ruina, de repente, el eco de un llanto emergió entre el ruido de las gentes. Era un sonido que heló la sangre, un grito angelical que resonó como un llamado. ¡Ayuda! ¡Por favor! El sonido les atravesó como un rayo. Javier se volvió hacia Sofía, su corazón palpitando con fuerza. ¿La escuchaste? Sí, respondió ella, ahora pálida. Viene de allí. Ambos se dirigieron hacia la dirección del llanto, Valentina siguiéndolos de cerca, temblando de frío y miedo. Sacaron bloques y escombros con ímpetu, motivados por la urgencia de esos gritos desgarradores. Javier sentía que cada ladrillo que levantaba era un paso hacia la salvación. Finalmente, descubrieron un espacio estrecho en el que una pequeña figura se agazapaba. Era una niña, no mayor que Valentina, con el rostro sucio y lágrimas que caían por sus mejillas. Los ojos de la pequeña brillaron al verlos, pero la sombra de la tragedia continuaba cernida sobre ella. «Estás a salvo», exclamó Sofía, mientras la niña avanzaba hacia ellos, aterrorizada pero esperanzada. «Ven». El abrazo cálido de Sofía fue un bálsamo para la niña, quien fue rodeada por los brazos de su salvadora. Javier se sintió lleno de un propósito renovado. Había en la pequeña un eco de lo que Valentina había hecho por ellos al aferrarse a su mano en la oscuridad. Sin embargo, mientras la niña se aferraba a Sofía, Javier recordó el brazalete que había encontrado. Un pensamiento aterrador cruzó su mente, ¿sería ella una de las dueñas de aquellos tesoros perdidos? En ese instante, un grito les llegó desde el otro lado. Javier. Sofía. Era uno de los rescatistas. Tenemos que volver. Se han reportado más sobrevivientes. La incertidumbre se intensificó. Ahora no solo tenían que rescatar, tenían que descubrir quién era esta niña, a quién pertenecía. La decisión se hizo nuevamente crítica, y Javier sintió el peso del mundo sobre sus hombros. ¿Derribarían más paredes en busca de su pasado o llevarían a la pequeña a un lugar seguro para buscar respuestas? Con el corazón latiendo desbocado, Javier miró a Sofía y a Valentina, dudando. La esperanza brillaba, pero el miedo también acechaba en la oscuridad. Sofía, ¿qué hacemos ahora? Las llamas aún iluminaban un camino incierto, mientras una nueva pregunta flotaba en el aire. ¿Podría este rescate unir a todos, o era solo el comienzo de un viaje que cambiaría sus vidas para siempre? Javier Carrillo sintió el frío de la noche navideña calando hasta los huesos mientras su mente corría desenfrenada. El caos en el refugio había sido solo el comienzo de su nueva realidad, y ahora con la pequeña rescatada abrazada por Sofía, la presión solo crecía. La niña que habían encontrado se aferraba a Sofía, buscando consuelo en su presencia. Un impulso feroz se encendió en Javier, debía actuar. «Escuchen todos», gritó, llevando su voz por encima del bullicio. «No podemos quedarnos parados. Hay más personas que están sufriendo. Vamos a buscar a aquellos que aún necesitan ayuda». En sus palabras había un desafío. La multitud lo miró, y aunque había confusión y miedo en sus rostros, algo en su firmeza hizo que comenzaran a actuar. Mientras formaban grupos, Javier y Sofía se movieron rápidamente hacia el área central del fuego, donde los rescatistas organizaban la búsqueda. Valentina, aún asustada pero ahora con un destello de determinación en los ojos, lo seguía de cerca. Javier se agachó a su altura y le tomó la mano. «Eres muy valiente, Valentina. Vamos a ayudar a más personas. ¿Estás lista?» Ella asintió con fuerza, como si cada palabra de aliento aumentara su coraje. Pronto, el coro de voces elevándose entre los escombros y el humo se convirtió en un canto unificado, un grito colectivo de esperanza. Cada paso que daban lo sentía lleno de propósito y su corazón latía al compás de un nuevo sentido de familia. Sofía, a su lado, parecía renacer. Había reconocido que este momento era mucho más grande que sus miedos anteriores. Mientras desenterraban más restos y colaboraban con los rescatistas, Javier recordó el brazalete que había encontrado. Aquellos objetos, que parecían solo pertenencias, detenían el tiempo y tejían historias perdidas. «Guardemos este brazalete», le dijo a Sofía.
Quizás podamos encontrar a quien le pertenecía. A medida que las horas pasaban, el hambre y la fatiga llamaban a sus cuerpos, pero el fuego de la misión no se extinguía. Durante las pausas entre rescates, Sofía y Valentina comenzaron a forjar una conexión. Valentina sonreía mientras escuchaba las historias de Sofía sobre su vida antes de que todo cambiara. Una pequeña chispa de alegría crecía en la oscuridad. Tal vez siempre estaba destinada a encontrarte, dijo Sofía. Tú, yo, y nosotros. Necesitamos darnos la oportunidad de convertirnos en un hogar, sugirió, mirando a Javier, como si de la unión de sus vidas dependiera su felicidad futura. En medio de la acción, un grito agudo resonó desde un rincón del lugar. Javier y Sofía se giraron rápidamente hacia la fuente del sonido. Una mujer había encontrado algo entre los escombros, una bolsa llena de cartas. Sus manos temblaban mientras las desplegaba con fuerza. «Mira. Son cartas de amor», exclamó, un atisbo de esperanza llenando el aire. El ambiente se tornó solemne mientras la mujer leía fragmentos, y poco a poco, la comunidad comenzó a reunir sus historias. La Navidad se convirtió en una celebración de esas memorias que alentaban a todos a recordar su humanidad compartida. La risa y las lágrimas se entrelazaban, y Javier sintió que en esa convergencia había encontrado algo que siempre había estado ausente, conexión. Mientras la noche avanzaba y el manto de estrellas brillaba con intensidad, Javier, Sofía y Valentina se encontraron rodeados de risas, historias y un nuevo sentido de pertenencia. El espíritu de la Navidad había resurgido de las cenizas. Valentina tomó la mano de Sofía, y un momento de comprensión palpable los abrazó a todos. Javier observó a ambas chicas y vio cómo sus corazones se unían en ese lazo forjado por la adversidad. Se dio cuenta de que había enfrentado sus propios demonios esa noche. Su deseo de éxito no significaba nada si no podía cuidar a su familia. Había renacido, no solo como un empresario, sino como un padre y un amigo. En un instante de revelador silencio, Javier sintió cómo las piezas de su vida empezaban a encajar. Este es solo el comienzo, dijo, y las dos lo miraron, posibles promesas brillando en sus ojos. La Nochebuena se había transformado en un renacer. La adversidad les había mostrado la fuerza de la familia, la importancia de dar y ayudar. Mientras los rescatistas comenzaban a organizar un plan para ayudar a todos los afectados, Javier sabía que habían comenzado un viaje juntos que jamás había imaginado. Cuando finalmente se despidieron de aquellos que se quedaban, Javier sintió un alivio abrumador. Valentina y Sofía se abrazaron antes de entrar al coche. Se alejarían de la escena, pero se llevarían nuevas historias, nuevas memorias y, sobre todo, un nuevo sentido de unidad. Con el motor encendido y el fuego a lo lejos iluminando el camino, Javier respiró hondo. Esa noche hicieron historia, una historia que ahora compartirían. El regreso a casa representaría más que un mero desplazamiento físico, era el primer paso hacia un nuevo futuro, uno donde compartirían amor, risas y la verdadera esencia de ser una familia. Antes de continuar, solo quiero recordarte lo importante que es tu apoyo. Necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte las próximas historias exclusivas que están por venir. Este es el momento de mostrar tu apoyo, así que deja un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas vean estas poderosas historias de transformación. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final, me encantaría saber de ti. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Demuestra que eres un verdadero fan y que valoras el contenido que compartimos. Tu apoyo cuenta.